Pero, secretario, me refiero yo a que México, la gente de a pie, no aguantaría más un INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama como lo conocemos, ¿no? Un árbitro que no es imparcial. A eso me refiero. Ya no podemos aguantar un INE así, ¿no? Por eso el presidente ha planteado una iniciativa para modificar eso. Yo te decía, pues te ponía un ejemplo. Hay que reorganizar al INE porque primero los procesos electorales son muy caros, nos cuesta mucho dinero y hay que terminar de consolidar una institución como la encargada de organizar los procesos electorales. Su trabajo es ser secretario de Gobernación, mi trabajo es de alguna manera provocar. ¿Qué piensa de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Bueno, pues son consejeros. La risita es la que calienta, secretario. No, son consejeros electorales. Ambos creo que terminan su periodo en abril o en marzo del próximo año y vendrá seguramente un proceso de selección. ¿Pero han cumplido con su trabajo cabalmente? Bueno, yo te voy a decir algo, no voy a emitir una calificación o un calificativo al trabajo que desempeñan ellos como consejeros. Primero porque pues yo estoy obligado a mantener comunicación con el Instituto Electoral, con los consejeros, como la mantengo con los magistrados del Poder Electoral o los magistrados del Tribunal Electoral o con el Poder Judicial, con los organismos autónomos. Evidentemente puedo no compartir muchas cosas, pero ellos hacen su trabajo de la manera en la que creen que es la mejor y bueno, pues la gente que sea la que califique. ¿Se han portado bien? ¿Han sido accesibles con Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación? Bueno, yo no tengo el gusto de conocer a Ciro Murayama, no recuerdo haber platicado incluso telefónicamente en alguna ocasión con él. Con Lorenzo pues mantengo comunicación respetuosa. Cuando incluso en la época en que estuve de gobernador en Tabasco fue el primer estado donde se firmó un acuerdo o un convenio de colaboración institucional y ahora como secretario de Gobernación pues mantengo comunicación con él, tuvimos mucho contacto, por ejemplo cuando se dio lo del proceso de revocación de mandato, trabajamos de manera institucional con él y con el secretario ejecutivo y con los consejeros y con todo el Instituto Electoral, por ejemplo, para hacer nuestra parte y garantizar seguridad en los procesos electorales, por ejemplo, de hace unos meses. Yo diría que en lo que respecta al trabajo institucional de ambos ha sido respetuosa y ha sido de una constante comunicación. Pero, secretario, algo que no podemos negar es que Lorenzo Córdoba se ha mostrado en contra de la reforma electoral que usted nos está detallando en esta entrevista, ¿no? Bueno, pues está en su derecho y tendrá sus razones. Yo creo que más allá de su tarea como presidente, consejero presidente, pues tiene derecho como ciudadano y seguramente participará en los foros de Parlamento Abierto que prepara la Cámara de Diputados para que los ciudadanos, las organizaciones, los dirigentes sociales o de partidos puedan manifestar su opinión respecto a la iniciativa de reforma. Eso pues es parte del juego democrático en el país. ¿Qué es lo más difícil en este tiempo que tiene usted como secretario de Gobernación que le ha tocado lidiar, Adán? ¿Qué es lo más complicado de, me corrige si estoy equivocado, de ser algo así como el apagafuegos a nivel nacional? Porque se prenden muchos, ¿no? No soy algo así como el apagafuegos. Yo creo que el secretario de Gobernación tiene que cumplir con la función que tiene encomendada constitucionalmente, está detallada las facultades y obligaciones, e intentamos hacerlo de la mejor manera y platicamos con todos. El secretario de Gobernación debe de ser un canal de interlocución con la sociedad entera, sin distinciones.
seguimos caminando, ¿le parece? Quiera. Pero tiene que ser por acá, porque por allá creo que está cerrada bueno, el hemiciclo. ¿Qué México ve? ¿Qué diagnóstico puede hacer de este México de la 4T, secretario? Entiendo que pues usted reconozca lo que se ha hecho, en lo que se está avanzando, pero en este momento, ¿qué México ve? Bueno, yo veo en un México una dinámica social, política y económica trascendental. Creo que el presidente ha sentado las bases y hay una política enfocada a lo social debidamente anclada. El reto es reducir la brecha social, creo que se está consiguiendo. Por otra parte, pues una de las decisiones de política pública fue consolidar una política energética que nos garantice la seguridad energética, que ya no tengamos que depender del gas, del petróleo, de las gasolinas, de la luz que se importa y que antes se usó en el periodo neoliberal, que fue el de destrucción institucional de este país, pues se usó nada más como un pretexto para hacer pingües negocios. El presupuesto público debe estar al servicio de la gente, no de los intereses que han saqueado reiteradamente al país. Usted ha sido defensor en estos días del abrazos no balazos, tan malentendido por la oposición, no sé si con mala leche o por ignorancia. Pues un poco de las dos cosas, pero sí tiene que enfocarse el combate a la inseguridad desde una perspectiva de lo social. No todo tiene que ser, no se resuelve la inseguridad con más armamento o con mayor número de elementos policíacos. Se tomó la decisión de ir a abatir la inseguridad, yendo a combatir las causas que han dado origen a esto, y sin duda alguna esa brecha lacera y genera condiciones para que se corrige la violencia en el país. Por eso es el abrazos y no balazos, por eso es el de tratar de que cada día menos jóvenes vayan a caer en las garras de la delincuencia e ir a buscar las causas e intentar paliarla ahí para que haya lo menos efectos posibles. ¿Está funcionando? Yo creo que sí. Sí, no a la velocidad que muchos quisieran, ¿no? Coincido, no a la velocidad que muchos quisieran, que nosotros mismos quienes estamos en el gobierno quisiéramos, pero sí se ha avanzado y seguramente pues se entregará a un país en mejores condiciones desde el punto de vista de la inseguridad. Secretario, perdón que vaya de tema a tema, pero quiero aprovechar todo el tiempo que tengamos para sacar muchos de estos temas. Muchas gracias. Bueno, la gente saludando al secretario de Gobernación mientras caminamos por la Alameda Central de la Ciudad de México. Le decía, discúlpeme que vaya de tema a tema, pero creo que es relevante también escuchar la opinión del secretario de Gobernación en materia de medios de comunicación. Hay medios de comunicación que rayan, muchos creemos, en lo golpista, ¿no? En lo sedicioso. ¿Qué piensa usted de este concepto que maneja el presidente y que ha abierto un gran debate, creo yo, en la mañanera, del periodismo militante y de asumir pues las consecuencias de tomar partido? ¿Qué piensa usted de esto? Pues que es una lamentable realidad, que el presidente tiene razón y que son todavía los resabios del viejo régimen, que hay quienes no terminan de aceptar que el México de los privilegios de unos cuantos pues ya no existe, que este país está cambiando y que el dinamismo pues es impresionante. Pero yo te diría también
que es parte de la pluralidad y del régimen de libertades que este gobierno ha venido generando y consolidando. Quedan todavía pues asignaturas por terminar de consolidarse o de tener la respuesta adecuada, pero sí se ha avanzado, y se ha avanzado también en que haya una distinta relación con los medios de comunicación, respetando, ¿verdad?, a ese periodismo militante del que hablabas. Secretario, el presidente ha sido pues muy generoso con la oposición, creo yo, cuando dice que se han portado bien. Muchos consideramos que ha sido blanco del golpe blando, de la guerra híbrida, como le quiera uno llamar, el lawfare. ¿Usted cómo ve a esta oposición? Se lo pregunto porque usted se enfrenta a esa oposición, pero también dialoga con esa oposición. ¿Tiene que, como secretario de Gobernación? Parte de mi tarea es mantener comunicación, diálogo, de manera abierta con todos los partidos políticos, con las organizaciones sociales, con las iglesias, y sostengo, ratifico lo que el presidente dice. Pues ellos están en su papel de oposición. Desde luego que es muy complicado para ellos entender que puede haber una oposición que construya. La oposición tiene que tener imaginación, ser una oposición creativa, porque aún siendo oposición pues contribuiría a la consolidación de los procesos en este país. Pero en estos momentos es una oposición moralmente derrotada. Bueno, yo creo que no han terminado todavía de entender que el país ya cambió y que más del 53-54% de mexicanos que participaron en la última elección, más de 30 millones de votos, votaron porque hubiese un cambio de régimen. Jefe, ¿no me regaló un peso? No traigo, pero ahí te ayudan. ¿Usted como Andrés Manuel López Obrador no trae dinero en la cartera? Pues a veces traigo, ¿cómo no? A veces se me olvida porque yo no uso cartera. ¿Tampoco usa cartera? No. Oiga, Adán, ¿por qué quiere ser presidente de México? Bueno, yo hoy lo que quiero hacer es un buen secretario de Gobernación y servirle al presidente. Después ya vendrán otros tiempos y si me invitas vamos a hablar de eso y de otros temas. Pero es un debate que se tiene que tener tarde o temprano, sí, hacia el movimiento, ¿no, y yo creo que secretario? Yo creo que se va a tener en su momento, llegará el tiempo para ello. Porque, por ejemplo, hay personas que todavía no conciben un país sin Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues, que están diciendo, ¿quién va a llenar los zapatos de Andrés Manuel López Obrador? Y yo decía, hay que tarde o temprano hablar de que Andrés Manuel López Obrador es uno, y que él va a cumplir cabalmente hasta el 2024, Adán. Sí, bueno, indiscutible que no hay un, digamos, político mexicano que esté a la altura de lo que Andrés Manuel López Obrador es y representa, ya no nada más como presidente de México, ningún compañero, ninguna compañera está a la altura de lo que él ha podido construir en este país, que además no ha sido una tarea fácil. Se necesita mucha convicción, mucho tesón, mucha inteligencia para liderar un movimiento como el que Andrés Manuel lideró. ¿Ni Adán Augusto López Hernández le llena esos zapatos? Yo creo que no hay que esté a la altura de un personaje de la trascendencia histórica y social del presidente López Obrador. Disculpe, ¿usted es secretario de Gobernación? Sí, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Adán Augusto. Adán Augusto. Y yo nomás le quiero hacer un comentario sí, de que realmente de todo lo que está pasando o todo lo que está haciendo el señor presidente Andrés Manuel. Yo tuve un acercamiento con él cuando andaba a sus campañas y me dijo que supuestamente me iba a apoyar, y hasta ahorita no ha recibido ningún apoyo por parte de él. Pero yo nomás quiero aclarar esto, que acaso puso a Claudia Sheinbaum a esta Duña, a este Ricardo Jarán, para que pueda hostigar a las personas con discapacidad y que realmente seamos hostigados. Bueno, yo creo que
se ve muy claro. Ajá. La situación no nada más de las personas que tienen una capacidad diferente, alguna discapacidad, sino de todos. Yo le pido primero una disculpa en lo que corresponde a nosotros, porque nosotros como Estado tenemos la obligación de atenderlos, ayudar a todos, y hay una política pública definida del presidente. Si me lo permite, le va a contactar la señorita Abigail, de que le platique cómo está su planteamiento, déjenle sus datos y yo me comunico con usted. Sí, porque es que le voy a decir una cosa, no se vale que a final de cuentas nos encierren más de un año con una pandemia, que supuestamente un COVID y todo eso. Otra, se vino un concierto de la maldita vecindad, me atoraron más de 10 policías, me bloquearon y supuestamente no me dejaron trabajar. Entonces, dicen que no, es que va a haber mucha gente, va a haber esto, va a haber aquello. Yo sé a lo que me arriesgo, sé a lo que estoy, y si dicen que el que no arriesga no gana. Claro. Entonces, la verdad, yo lo único que quiero es que desgraciadamente me dejen trabajar, el gobierno me deje trabajar, ya sea Claudia Sheinbaum, sea quien sea todo eso, que me deje trabajar, porque en ningún artículo de la Constitución mexicana dice que tienes que negarle el trabajo a una persona con discapacidad. El artículo 123 dice que todo trabajo digno debe ser molestado, y a nosotros como discapacitados nos hostigan. No se preocupe, yo veo para que no sucedan esas cosas y que veamos cómo le ayudamos. Ahora también quiero Pero ya me voy porque voy a otra. Sí, yo los ya sé. luego platicamos. A ver, otro día. entonces, ¿con quién me Con la digo? señorita. Con la señorita. Así es como realmente Gracias. nos encontramos con el... Gracias. ¿Cómo se llama usted? Adán Augusto. Adán Augusto, y supuestamente me dejó aquí con la señorita para que realmente... Complejo el México que todos queremos, ¿no? Bueno, pero esa es nuestra realidad y tenemos que construir a partir de ella. Esa es la tarea que se ha echado a cuestas el presidente de la República, pero solamente un personaje como él, que tenía los tamaños, la formación, la convicción para enfrentar el enorme reto de iniciar el proceso de transformación del país. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Eso, pasaporte. ¿Qué cuenta? Nada, pues aquí andamos en una entrevista. ¿Con quién andas? Don Vicente Serrano. El muchacho. El más grande. Se van a enojar algunos, pero bueno. No, ¿por qué enojar? ¿Ah? Les comento luego. La vida es abierta y el camino. Y Pues demás. claro, así tiene que ser. Y qué gustazo ver. No, al contrario. Me mucho saludas gusto. a Andresito. Yo le digo, ¿cómo no? Pásala bien. ¿Me regalarán la foto? Todos estamos. Gusto en verte. ¿Cómo estás? Pásala bien. Regálame una foto. Foto. Ahí está. Ahí está, ya saliste. Ahora te vas a ver sin censura. Ay, Mande. Tomarle una foto. Sí, claro. ¿Quién es el secretario de Gobernación? Sí, el secretario de Gobernación. Adán Augusto Hernández. Gracias. 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 Ay, perdón. Gracias. Mucho gusto. Dios te bendiga. Igualmente, jefe. Que Dios me lo bendiga.